Hola amigos de Jusebat en Contexto, bienvenidos nuevamente a una nueva entrevista. Como siempre, les pido el favor que se suscriban, compartan y si tienes una historia que contar, simplemente nos escribes aquí en este correo y listo, ahí programamos y organizamos la entrevista. Recuerde que el programa tiene un objetivo específico y es visualizar a aquellas personas del común, ¿sí? Que tengan una experiencia en sus vidas, que hayan logrado metas, bueno, etcétera, etcétera. Y lo pueden ver en la información. Hoy tenemos un invitado desde Cali, Cali Pachanguero. Tenemos a Franklin. Hola Franklin, ¿cómo estás? Hola Julio, bien, 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 gracias a Dios todo muy bien. ¿Tú cómo vas? Muy bien, tiempo sin vernos, ¿verdad? ¿Como cuánto? ¿Cinco, seis, cuatro? ¿Cuánto? No, yo ya no tengo como 4 o 5 años más o menos, sí. más o menos, exactamente. Bueno, entonces la primera pregunta que siempre le hago a los entrevistados es, ¿quién es Franklin? Bueno, Franklin René Díaz Lozano es un ser común y corriente como cualquier otra persona que habita este planeta, en la cual en estos tiempos me puedo definir como una persona de paz, de reparación, de restauración, de conciliación, que basa mucho su vida en los principios divinos. Ese es Franklin Díaz en este momento. Ok. Soy de Líbano, Córdoba. Soy nacido en el año 71. Viví en Montelíbano aproximadamente hasta el año 91. De ahí ya hubo el éxodo hacia la ciudad de Cali. Y desde esa fecha estoy acá. ¿Qué te, qué Llevo te, qué te llevó a 30. Cali? ¿Qué te llevó a Cali? Bueno, pienso que y analizo que puedes buscar otras oportunidades, ya pues, ya que en el pueblo pues las oportunidades que tenía desaparecieron. Y entonces pues vinimos acá porque no solamente vine yo, vine todo mi núcleo familiar, mis hermanos, y vinimos en esa idea de trabajar y de lograr estudiar, ser profesionales. Eso nos trajo a esta tierra. Ok. Franklin, ¿a qué te dedicas en Cali? Bueno, mira, en este momentico, Franklin tiene un negocio de mensajería urbana. Me dedico a recoger y entregar paquetes. Mi empresa también es de hacer diligencias en los diferentes establecimientos públicos y privados. Ayudamos muchas personas también en la cuestión de la GPS, en la tramitología y en la reclamación de sus medicamentos. Esa es la empresa que en este momento estoy liderando. Y alternamente también la música. Yo también me dedico a la música. Ok. En mis ratos libres de mi empresa, pues estoy dedicado a la música, más que todo al canto. Voy a regresarme un poco hacia atrás. Llegas al 91 y entonces tu primer trabajo allá o empleo, ¿qué es? Bueno, el primer trabajo que tengo aquí en Cali es en una empresa que existía, no, creo que no existe pues en esa manera que trabajábamos. Ok. Se llamaba Salvat Editores. Ellos hacían enciclopedias y todas esas cosas pues para el estudio. Y llegamos a vender eso porque, aunque ya yo llegué tenía una calificación ya como tipógrafo, no nos daba muy fácil el trabajo a los costeños, Ok. porque nos tildaban de perezosos. Ah, ok. Y entonces, pues, la única oportunidad fue como eso, en vender libros, que eso no lo aceptaba como nadie, pero bendito sea Dios que ahí trabajamos un tiempo como para coger experiencia y nos fue muy bien. Ok. Ya después, ya tuve experiencia, ya sí entré a trabajar como tipógrafo en una tipografía, valga la redundancia, Claro. muy pequeña, y ahí empecé como tipógrafo, Ok. aquí en Cali. Franklin, ¿cómo era, por ejemplo, para que nos escuche cuando llegas en 91, cómo era Cali para ese tiempo?
Bueno, Cali en ese tiempo, recuerdo muy bien, el clima era muy agradable. Era un clima muy fresco, muy tranquilo. En los días de invierno hacía bastante frío. Y por las noches, más que todo, también era más, bajaba bastante la temperatura, dictó a unos 14 grados y era muy agradable el clima. Su gente muy cívica, yo me acuerdo que eran como muy cívicos para las colas y todas esas cosas. Muy, el caleño muy colaborador y muy dado a recibir al foráneo. No, o sea, en esa parte no me fue mucho el choque cultural, Ok. porque la verdad pues, fueron personas que siempre nos acogieron, nos guiaron. Y sí, la ciudad era muy chévere, muy vivible, era muy rica Cali. En el año 91, recuerde que había, digamos, el tema de la inseguridad. ¿Para ese momento había inseguridad en Cali o no lo percibiste? Mira que no, no. La inseguridad, por decir algo, de robos y esas cosas, eso no se percibía aquí en Cali. Eh, Lógicamente eran los tiempos del cartel, entonces pues sí habían escaramuzas porque pues estaban en cuestión con la... No, cuando yo llegué ya ellos se habían quitado ya no tenían tanto problema con Pablo Escobar. Pero la ciudad era muy segura, sí era muy segura la ciudad. Tenía sus focos delicados, sí, pero eran muy contaditos. Según comentaba pues la gente de acá, era debido a que los señores de los carteles no permitían esa proliferación de bandas, ni de pandillas, ni de robos, ni de atracos, nada que no estuviera nada que estuviera fuera del control de ellos. Ok. Entonces, pues se vivía muy tranquilamente, muy tranquila Cali. Yo recuerdo que caminé mucho esta ciudad, porque se podía uno caminar por donde fuera y era muy sano, era muy tranquila. Sí. Franklin, ¿cómo era, digamos, la vida de Franklin para esos años, del 91 en adelante? ¿Cómo era? Bueno, el año 91 Franklin tenía 20 años, ¿no? y, y su vida, pues debo decirlo, era un caos, porque pues venía de un duelo muy fuerte que fue la pérdida de mi mamá, y con la pérdida de mi mamá, la pérdida de todos los sueños realizables que mi mamá pues había planificado, el estudio de sus hijos, todas esas cosas, y a la raíz de la muerte de ella pues se desintegra el hogar literalmente en todo sentido presencial, relaciones con papá, relaciones con abuelos, relaciones con tíos, relaciones entre hermanos también se rompieron. Entonces Franklin era una persona bohemia, muy bohemia, que sus penas las mitigaba con el alcohol, la rumba, y también eso tengo que decirlo, esta ciudad en ese momento era una de las más rumberas, de las ciudades más rumberas del mundo. Entonces, pues esto era todo como un cóctel allí que yo no lograba descifrar, pero que entre comillas disfrutaba. Pero a la Franklin, larga, pues siempre surgía. Entonces era como una mezcla de Franklin, dolor. Claro. una anécdota así de esa vida, por ejemplo, que tú te acuerdes y tú digas, caramba, si yo no cojo conciencia, pues no hubiera existido. ¿Cuál te acuerdas tú así? Eh, Sucedió como a los 3 o 4 años de estar yo acá en Cali. Yo en algún momento ya no quise ser más empleado, decidí montar un negocio y para poder montar el negocio, un amigo me llevó a administrar un negocio de él y, y resulta que debido a mi adicción al alcohol, era muy irresponsable conmigo mismo. Entonces, bueno, yo de pronto con lo de mi arriendo, lo de mi comida, bien,
pero el vestuario sí era un poquito muy dejado. Entonces, yo recuerdo que tenía 2 pares de zapatos nomás. Y se me dañaron unos y los mandé a reparar. Y resulta que el señor que los estaba reparando los demoró mucho, no sé, no recuerdo por qué no me los entregaba. Y, y, y me quedé con los otros zapatos, pero también estaban para prácticamente para botarlos, Ok. porque estaban todos por debajo, aunque por arriba se veían muy bien, pero por debajo estaban rotos. Entonces, yo me acuerdo que yo le ponía como cartones y podía trabajar, pero esa noche había una sesión del negocio que quedaba fuera y esa noche llovió. Y cuando llovió, claro, los zapatos, la suela prácticamente ya era de cartón. Eso se mojó y los zapatos literalmente se desprendieron, se partieron en dos. Y para mí eso fue muy doloroso. Y yo me acuerdo que por allá en un rincón yo lloré mucho y dije, ¿yo por qué estoy así? Entonces ya eso me llevó a mirar un poquito más mi vida, a decir, bueno, yo no puedo vivir así, yo debo tener mis cosas y trabajo, entonces, pero la decisión fue ganar más porque pues el alcohol no podía dejarlo, aunque trataba, luchaba, pero no, era como una adicción ahí ya, no era una persona pues que tomaba todos los días, pero que sí cuando tomaba eran jornadas muy largas. Entonces pues eso también es una forma de adicción. Entonces eso me llevó a, a recapacitar en algún momento, pero como a recapacitar en la forma de llegar a un estatus, Ok, no ya no tanto espiritual, sino un estatus material. sí. Recuerdo De eso. ser reconocido, Sí, claro, ser ese es reconocido. exactamente. Franklin, digamos, de ese Franklin del 91 en adelante que tiene todo ese caos, eh, como tú eres cantante, Ajá. fuiste bohemio, ¿cuál es la canción que te acuerda de ese pasado? Que me acuerda de ese pasado. Bueno, son muchas anécdotas, son muchas canciones por lo polifacético que soy yo en la música. A mí me puede gustar tanto un tango como una ranchera, como un vallenato, como un porro. Lo disfruto, lo que es la música en sí, yo la disfruto mucho. Y más si tiene letras poéticas, románticas, anecdóticas, costumbristas. Me Ok. gusta mucho ese estilo. Entonces, pues, decirte una canción que me recuerde ese pasado, Sí, que la pues escuche y te dice, ay, yo creo que me... casi todas las de Diomedes, casi todas las de Diomedes, porque aunque fueron vidas diferentes, las vivencias en sí como que canalizaron lo mismo, porque pues si tú observas la vida de Diomedes, sus sufrimientos, su sufrir, su avanzar, sus fracasos, Claro. yo creo que lo hemos vivido de una manera diferente. Y de todos, casi todos los compositores costeños me marcan mucho. Franklin, bueno, entonces ya dejamos al Franklin pasado. ¿Qué te hizo recapacitar y decir, voy a parar ahora con el Franklin nuevo? Yo pienso que esto no fue algo así, no. Yo pienso que fueron procesos. O sea, imagínate un árbol de mango, un palo de mango, cuando ya empieza a dar los retoños y crece, ya nace el vástago de sus flores y empieza ya la fruta hasta llegar a un proceso de maduración, ¿verdad? Ok. Poniendo el punto de maduración, el momento en que tomo la decisión de decir, ya no más, ya. Entonces, el punto crucial fue siempre eh, la inestabilidad emocional, Ok. ¿ya? Y más exactamente en el ámbito amoroso, ¿ya? Porque mi anhelo desde niño siempre fue tener un hogar, mi esposa, mis hijos,
¿ya? Y debido a la vida que yo llevaba, eso era casi que imposible. Entonces fue un proceso donde me cortaron, me cortaron, me terminaron, me terminaron, me terminaron. Y cada vez más cerca, veía cómo se iban todos los sueños por el inodoro, por decirlo así de alguna manera. Se iba por ahí, se iba como agua en las manos. Y pues llegó un punto de ya la última que tuve que ya no encontré explicación. No encontré explicación. Y esto me llevó a una depresión bastante profunda. Y en esa depresión bastante profunda, preguntarme qué pasaba, cómo mi vida, para dónde iba, qué estaba haciendo. En ese instante, en ese instante llegó un colega, un amigo músico. En esta noche que he llegado a tu ventana, inspirado a cantarte mi bien, pues mi alma de ti está enamorada y no he podido olvidarte, mujer. Mis sentimientos la luna acompaña para entregarte mi alma, el corazón, para que sepas que eres tú mi amada y que por siempre vives en mi canción. Y hoy que te encuentro de nuevo, el sentimiento en mí se despertó.